En esta ocasión te introduzco a la relación entre arte y locura. La noción del artista loco surge con el romanticismo, etapa histórica del arte europeo en la cual se prodigaba la idea del artista genio, del artista iluminado. Esta genialidad, esta iluminación, muchas veces estaban ligadas a la locura. En este sentido, el término locura no era peyorativo, sino que más bien tenía como fin la exaltación. Para el romanticismo era más importante el sentimiento que la razón. La locura era una expresión opuesta a la racionalidad y por consecuencia reflejaba la libertad del espíritu creador. Locura y creatividad eran sinónimos de obra de arte. Referencias sobre la locura las podemos encontrar, por ejemplo, en la Grecia antigua e incluso en la Biblia. Sócrates decía tener un demonio que le hablaba y que este era lo que en él había de divino. La locura es un regalo de los dioses, diría más tarde Platón. A lo largo de la historia, la locura ha sido vista de diversas maneras, ya sea como una forma de iluminación o al contrario, como un tipo de comportamiento alejado de la norma social. Durante la Inquisición se persiguió a quienes transgredían la norma social y en particular el dogma cristiano. El mismísimo Goya estuvo bajo la lupa de este tribunal por sus caprichos, una serie de 80 grabados publicados en 1799 que el pintor tuvo que sacar de circulación por temor a la persecución. En esta época, Goya era acechado por diversos síntomas como la sordera, mareos, vértigo y entre otros ataxia. Esta última posiblemente debido al síndrome de Susak, una afección neurológica. Poco después, durante su estancia en la así denominada Quinta del Sordo, se dedicó a trabajar obras con temas tales como la brujería, la locura y la muerte. Tenemos, por ejemplo, el cuadro titulado Casa de Locos, realizado entre los años 1812 y 1819. La locura es al arte como el arte a la locura. Sin embargo, entre ambos hay una gran distancia. Esta distancia está marcada por la conciencia estética y el juicio. La locura implica sufrimiento, pérdida de capacidades cognitivas e incluso motoras. Es decir, es una desventaja para quien la sufre y no una ventaja. La creatividad no es un sinónimo de locura. Los románticos estaban equivocados. Esta noción proveniente del romanticismo y que luego se profundizó con la antipsiquiatría, por ejemplo, a partir de los años 60, ha tenido un efecto negativo en el arte. Por ejemplo, la idea de la obra de arte como siendo el producto de la inspiración, de la iluminación del artista, no nos ha permitido avanzar con mayor profundidad en el entendimiento de la obra de arte en el contexto de la realidad. Es decir, de su función como objeto, de sus efectos en la percepción, en el pensamiento, etc. La noción de obra de arte del romanticismo derivó en lo que se denomina el mito de la obra de arte. Este mito implica la supravalorización de la obra de arte y del artista. La obra, en vez de ser el producto simple de la creatividad, pasa a ser una especie de producto mágico, aliado de la iluminación. Esta iluminación, en muchos casos, se ha manifestado en la vida de artistas que sufrieron tragedias durísimas, adicciones, depresiones, que les llevaron en muchos casos al suicidio. Veamos el caso de Mark Rothko, quien tenía una adicción al alcohol y un trastorno depresivo ligado a esta. Trabajé con pacientes psiquiátricos y para mí fue esclarecedor. Pude notar que la práctica artística podía mejorar en algo la vida de ciertos pacientes. Tuve, por ejemplo, una paciente que sufría de epilepsia y, si mal no recuerdo, alguna forma de psicosis. Cuando la conocí, tenía la mirada perdida, sus movimientos eran torpes y lentos y jamás la vi sonreír. La acogí para trabajar conmigo, le entregué unas hojas de papel, unas pinturas y dejé que ella hiciera lo que quisiera. Al poco tiempo empezó a pintar unas manchas de color rojo que luego cubría total o casi totalmente con el color negro. Esto era básicamente lo que ella podía hacer en aquel momento. Sin embargo, y a poco de haber empezado este trabajo con ella, me sorprendí cuando por primera vez la vi sonreír y caminar de otra manera, con más vitalidad.
Lamentablemente no pude seguir con esta paciente y por ello no podría decir que tengo la prueba experimental de que se logró un cambio, pero sí puedo asegurar que este cambio parcial yo lo vi y me impactó muchísimo. Me di cuenta en la práctica y no solo en la teoría que el arte podía tener ciertas capacidades curativas o por lo menos paliativas para determinados síntomas. El arte no es una terapia, aunque sí se lo puede aplicar de manera terapéutica para lograr un efecto en un paciente. Es un hecho que el arte tiene un efecto liberador, ya sea en una persona normal o en un paciente mental. Obviamente, esto va a depender del nivel de afectación de cada paciente, pues habrá casos en los que el arte no tenga ningún efecto. No fue mi única paciente y no fue el único caso en el que pude ver este tipo de cambios en el comportamiento. Arte y locura. Locura y arte. ¿Están relacionados? No, no lo están, tal como nos han querido hacer creer. Es decir, la locura o el desequilibrio mental no es favorable para el creador artístico. Salvo ciertas excepciones, como por ejemplo en el caso de Willem de Kooning, fallecido en el año 1997, quien fue muy productivo en una época en la que sufría de Alzheimer. No era capaz de realizar otras actividades. Sin embargo, en la pintura fue capaz de concretar más de 300 cuadros. Algo realmente sorprendente en el caso de una persona con este déficit neurocognitivo. Sin embargo, debo dejar en claro, eso sí, que el hecho de que de Kooning haya podido ser tan productivo a pesar de la enfermedad mental puede haberse debido a que a pesar de la dolencia conservaba funciones neurológicas esenciales para poder realizar la obra artística. En la mayor parte de casos, el individuo pierde las capacidades creativas y vive un gran sufrimiento, que para colmo de males no puede expresar claramente o lo hace de maneras estereotipadas y en muchos casos aberrantes. Recuerdo cierta vez el caso de un paciente que pensaba que uno de sus brazos estaba desapareciendo. Esto aunque lo podía usar con total normalidad. El arte implica poder seleccionar, proyectar, tener lucidez y poder desarrollar un aprendizaje. El arte es una sutileza de la inteligencia. Es verdad, inteligencia y locura parecen estar atadas una a la otra, pero precisemos algo muy importante. No toda locura está ligada a la creatividad. De hecho, de lo poco que se sabe hasta hoy, pues no hay pruebas concluyentes, se ha podido determinar que una dolencia mental característica de los creadores es el trastorno bipolar, ligado además a la depresión. Este trastorno no tiene en un inicio la gravedad de la esquizofrenia u otros trastornos muy inhabilitantes. De hecho, el trastorno bipolar, al caracterizarse por periodos de productividad o manía y depresión, puede favorecer en los periodos activos o maníacos la capacidad creativa. Una persona con trastorno bipolar puede tener coherencia y plantearse objetivos lógicos, aunque muy posiblemente no podrá llegar a concretarlos en su plenitud. Veamos un ejemplo. Un pintor en un periodo de manía podría producir una serie de obras. Sin embargo, esta producción podría quedar inconclusa al llegar la etapa depresiva del trastorno. Aunque con los inicios de la psiquiatría ya se tomó en cuenta la relación entre arte y locura, solamente con Freud podemos ver un enfoque más pormenorizado del tema. En el año 1923, este autor publicó el ensayo titulado Una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Allí hace un análisis del caso del pintor austríaco Christoph Heisman, que vivió entre los años 1651 y 1700 aproximadamente. Este artista alegaba haber hecho un pacto con el demonio. Le había vendido su alma habiendo firmado el pacto con tinta y sangre. Freud se refería a este como un caso de neurosis demoníaca. Cabe decir que luego del pacto hecho con el diablo, Heisman se arrepintió y entró en un fuerte estado de ansiedad. Recurrió entonces a exorcismos que lo liberaran del pacto y terminó su vida siendo parte de una comunidad religiosa. Sus obras, que fueron pocas, eran representaciones del demonio. Lucifer representa la libertad, la creatividad, el intelecto, la rebeldía. Todas estas características fueron acogidas por el romanticismo para definir al artista. Esto se mantiene hasta hoy cuando vemos que se sigue exaltando la locura de ciertos artistas como una especie de sacrificio por el arte o la cultura.
Tenemos el caso de Yayoi Kusama, por ejemplo, de quien se dice sufrió alucinaciones y una vida difícil tanto en su niñez como en su juventud. Se la ve como una especie de heroína y sobreviviente de situaciones trágicas a lo largo de su vida. Pero digamos la verdad, ¿hacen estas situaciones trágicas o sus problemas mentales que su obra tenga más valor por el mero hecho de derivarse de tales situaciones? No. Un caso de esquizofrenia en el arte es el de Adolf Goldflieg, quien luego de estar preso por intentar violar a menores de edad y haber sufrido varias crisis psicóticas, fue internado en el asilo de Waldau en Berna. Allí permaneció el resto de su vida. Empezó su trabajo en la pintura por el año 1899, pero también escribía poemas, canciones y dibujaba muchísimo. Todo esto de manera compulsiva y frenética, algo muy característico en estos casos. Escribió, por ejemplo, una autobiografía nada más ni nada menos que de 25.000 páginas, que contenía a su vez 1.600 ilustraciones. Su obra llegó a ser conocida fuera del contexto del asilo. En 1945, el artista Jean Dubuffet daría forma al concepto de art brut o arte bruto, que implicaba la aceptación de las obras de los locos, aunque aclaremos, eso sí, que Dubuffet rechazaba el término arte de los locos, o peor aún, arte psiquiátrico. Desde la antropología se ha documentado ampliamente el papel del chamán en los grupos tribales. El chamán es aquel que descifra el destino, el que predice el futuro, el que vaticina aquello que irá a ocurrir. Es una especie de actor que encarna un papel para los demás, un papel que le obliga a desdoblarse. En este proceso no solamente se transforma emocionalmente, sino también físicamente. Da forma a un personaje y modifica su aspecto de diversas maneras dependiendo del contexto cultural. Uno de los papeles del chamán es la curación y, como hemos visto, el arte tiene en muchos casos también esta función. Si bien el arte no siempre sirve como un paliativo para los síntomas individuales o sociales, pues el arte puede ser el síntoma mismo de una enfermedad mental o social, sí puede otorgar a los individuos y a la sociedad una sensación de éxtasis, catarsis o satisfacción. Y esto puede ocurrir tanto con el arte simple de un niño o el de un doliente mental, como con el arte de un artista reconocido como Picasso o Rembrandt. Antiguamente, las personas declaradas locas eran separadas de la sociedad. Se les encadenaba y no podían tener contacto con los demás. Eran apartados, desechados e incomprendidos. Posteriormente, a inicios del siglo XVIII, con los aportes del médico francés Philippe Pinel, esto empezó a cambiar. La locura empezó a ser vista desde otra perspectiva y empezaron a darse cambios en el trato a los dolientes mentales, dejando poco a poco de lado el encadenamiento y muchas otras formas decadentes de maltrato. La mejora en los tratamientos se profundiza a inicios del siglo XX, teniendo al psicoanálisis como uno de los ejes de este cambio. Esto está ligado a la forma como se veía al artista en estas mismas épocas. Un individuo emancipado y libre de las cadenas de la institucionalidad tradicional. No olvidemos la relación entre el surrealismo y el psicoanálisis, y no olvidemos aquella lapidaria frase de Salvador Dalí que separaba al loco del artista y que define esta relación. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Si te gustó este video, dale like, coméntalo, compártelo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete. No te olvides que siempre tendremos nuevos e interesantes temas para comentar. Soy Damián Toro. Nos vemos la próxima. Chao.